Imagina que el destino de toda una industria global, o sea, miles de millones de dólares invertidos en infraestructura de acero y procesos térmicos, no dependiera de cosas como balances de masa o termodinámica, Ajá. sino del guión de una telenovela sobre traiciones familiares. Digo, suena loquísimo, ¿no? Totalmente. ¿Suena a ficción? Pues de eso va nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a analizar un documento técnico sobre la huella de carbono en la industria de la reducción directa. Y lo curioso es que este texto abandona toda esa frialdad de la ciencia pura para darnos una lección bastante brutal. Sí, es un contraste verdaderamente inusual. Digo, cuando uno abre un análisis sobre procesos industriales pesados, pues esperas encontrar curvas de temperatura, eficiencias, datos aburridos, ¿verdad? Exacto, puras hojas de cálculo. Tal cual. Pero en lugar de eso, el texto que estamos viendo hoy, que es un extracto titulado La lección que nadie quiso aprender, utiliza una alegoría súper dramática, muy humana, para explicar la historia de los tratados climáticos globales. Y nuestra misión hoy no es, no queremos repasar estadísticas ambientales que duermen a cualquiera. Queremos desentrañar por qué la buena voluntad se ha vuelto el mayor enemigo de los resultados climáticos. Y usar este recurso narrativo, fíjate, no es solo un capricho literario del autor, es una herramienta analítica muy precisa. ¿Tú crees? Sí, claro. Al ponerle rostro, familia y fallas humanas a estos conceptos diplomáticos abstractos, pues nos ayuda a comprender el enorme peso financiero que estas decisiones globales tienen sobre las plantas industriales en la vida real. Es que esa conexión entre el drama narrativo y la industria pesada es lo que hace que esto sea tan fascinante. O sea, leer este fragmento es casi como, no sé, sintonizar una de esas telenovelas donde una familia disfuncional se pelea por la herencia. Ándale, exacto. Solo que aquí la herencia es el destino del planeta y el negocio del acero. Y bueno, para arrancar con este drama, el texto nos presenta al patriarca de la familia, al que llama el abuelo Kioto. El gran abuelo Kioto, sí. Y dice que este abuelo murió, simbólicamente, en el año 2015. Lo describe ahí murmurando arrepentimientos desde el cielo de los tratados olvidados. Pero bueno, vamos a desmenuzar esto. A ver, Yo me pregunto, ¿acaso los tratados simplemente mueren y se van a un cielo espiritual para ser olvidados? Digo, en la ingeniería o en el software, los protocolos no mueren, se actualizan o se parchean. claro, haces una migración. Exacto. Es como un disco duro viejo que simplemente desconectas y guardas en un cajón para siempre. Pero aquí dicen que se muere. Es una excelente observación, pero hay una diferencia clave en cómo se diseñan los acuerdos internacionales frente a un sistema de ingeniería. Aquí no hay un equipo de soporte técnico que te aplique un parche en vivo. Ya no hay forma de arreglarlo sobre la marcha. Exacto. Lo fascinante aquí es que el texto usa el 2015 explícitamente como una muerte y no como una reforma. Y eso captura toda la crudeza de la política global. O sea, un corte de tajo. Tal cual. Cuando un acuerdo monumental como el Protocolo de Kioto es reemplazado, su marco legal se desintegra. Todo ese andamiaje punitivo que intentaba regular las emisiones se vuelve, pues, un fantasma del pasado. ¡Wow! Y para la industria pesada, eso debió ser un caos. Un terremoto. Imagina plantas que armaron planes financieros a 20 años, basados en Kioto, y de repente, ¡zas! Ese marco pierde toda su fuerza vital. Ese cielo de los tratados olvidados es básicamente un limbo burocrático, donde miles de millones de dólares simplemente dejan de importar. ¡Qué locura! O sea que esa muerte no es solo una licencia poética, es una disrupción masiva. Y como en toda buena telenovela, si muere el patriarca, alguien tiene que heredar el trono. El relevo generacional, claro. Exacto. Y el texto nos lleva justo a ese mismo año, 2015, para presentarnos al hijo famoso, el heredero del abuelo Kioto, que nació exactamente ese año. El famoso Acuerdo de París. Ese mero. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el documento describe a este hijo con una dualidad rarísima. Dice que es más inclusivo, porque, pues, sienta a todos en la mesa. Países ricos, pobres, todos. Todos prometen reducir emisiones, sí. Ajá, pero al mismo tiempo dice que el hijo es más débil, porque la inclusión genera debilidad. Digo, es que las promesas son voluntarias, no obligatorias. Y ahí está la trampa. Es como, fíjate, es como un trabajo en grupo en la escuela.
El profesor invita a todos a participar, todos están en el equipo, pero dice que las tareas son voluntarias. Predeciblemente nadie hace el trabajo pesado. Es una analogía perfecta. Si conectamos esto con el panorama general, vemos la diferencia crucial que marca el texto. Pasamos de intentar obligar legalmente a unos pocos países a pedirles amablemente a todos que hagan promesas voluntarias. Pidiendo por favor, básicamente. Exacto. Y al invitar a todos bajo la condición de que nada es vinculante, pues creas una ilusión preciosa de consenso, pero diluyes por completo la responsabilidad. Claro, la foto familiar queda bellísima, pero el documento de responsabilidades está en blanco. Sí, y volviendo a la industria, digamos, del hierro esponja, es un mercado súper competitivo. Si una planta decide voluntariamente gastar millones para hacer verde y cumplir su promesa, sus costos se van a las nubes. Y si el vecino no lo hace porque es voluntario, El mercado te castiga. Van a comprarle al vecino que vende más barato porque no invirtió en tecnología limpia. Las matemáticas del mercado no perdonan. ¡wow! Entonces la inclusión absoluta solo garantizó mediocridad. Y mientras este hijo celebra lo popular que es, el texto nos regresa al más allá, con el abuelo. Al cielo de los tratados. Sí, y el abuelo tiene una advertencia terrible sobre esta estrategia de promesas. Admite su propio fracaso. Un mea culpa total. Rompe con el lenguaje técnico y se vuelve casi confesional. Literal, dice les fallé y confiesa que fue demasiado blando con los ricos y demasiado indulgente con los pobres. Pero la revelación central, que de hecho da nombre al texto, es: mi error fue creer que la buena voluntad bastaba. Una frase durísima. Durísima. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Es la buena voluntad el mayor enemigo de los resultados reales? Digo, proponer que la buena voluntad cambia balances energéticos parece súper ingenuo. Completamente. Y el experto que escribe esto critica justo esa ingenuidad. Cuando el abuelo dice que fue blando con los ricos, se refiere a que los países industrializados encontraron 1000 lagunas legales para no modernizarse. Claro, echa la ley, echa la trampa. Así es. Y al ser indulgente con los pobres, pues le dio un pase libre a las economías emergentes para construir plantas siderúrgicas baratísimas y supercontaminantes, con la excusa del crecimiento económico. O sea, por intentar quedar bien con todos, fracasó la misión original. Exacto. Ese equilibrio fallido demostró que los mercados no tienen conciencia. El capital fluye hacia donde hay menos fricción. Asumir que la diplomacia le ganaría la rentabilidad fue un error garrafal. Las ganancias se comieron las buenas intenciones. Y lo peor es que el hijo está caminando hacia el mismo abismo, pero con todo el mundo aplaudiéndole. Sí, porque las promesas son muy bonitas hasta que hay que pagarlas. Y ahí es donde el texto da un giro que te deja helado. Descarta la buena voluntad y lanza una profecía económica súper dura. Si las promesas no funcionan, ¿qué es lo único que hará reaccionar al mundo? Y la respuesta te aterriza de golpe en la realidad financiera. Totalmente. El abuelo dice que el próximo tratado tendrá que ser más duro. Y empieza a enumerar cosas drásticas. Habla de poner un muro, un peaje, un cobro en la frontera. Medidas estrictamente punitivas. Ajá, se acabó el romanticismo. El texto remata con esta frase lapidaria. Porque las promesas se las lleva el viento, pero el dinero duele de verdad. O sea, pasamos de intentar salvar el planeta por bondad a una especie de extorsión legalizada. Es un cambio radical, ¿sí? Es como pasar de poner un letrerito de «por favor no pise el césped» a instalar cercas electrificadas que si las tocas te cobran una multa instantánea de tu tarjeta de crédito. Jaja, es un ejemplo brutal, pero muy cierto. Esto plantea una pregunta importante sobre ¿hacia dónde vamos? El texto desnuda el problema y lo reduce a un principio económico básico. El dolor financiero. El dolor de la billetera. Exacto. Cuando habla de peajes y cobros fronterizos, está hablando de la evolución hacia soluciones puramente financieras. Ya no importa si quieres ser verde o no por buena onda. Si quieres vender tu acero, vas a tener que pagar por tus emisiones en la frontera. O sea, te atacan la rentabilidad directamente. Sí. Despoja el tema de toda esa diplomacia de sonrisas y lo convierte en aranceles agresivos. Es la única forma pragmática de obligar a las corporaciones a cambiar. El dinero duele de verdad. Definitivamente quita todo el ruido, ¿no? Nadie puede ignorar un impuesto que te borra las ganancias. Nadie. Y eso es lo que hace a este documento tan revelador. Ha sido un viaje conceptual increíble. A ver, para hacer un resumen rápido. Empezamos en el lecho de muerte de un tratado que fracasó, el abuelo Kioto. Que era asimétrico y lleno de lagunas. Exacto. Luego vimos nacer al sucesor,
popular, pero sin dientes. El Acuerdo de París. El hijo que basa todo en voluntarismo. Sí, para finalmente descubrir, con la confesión del abuelo, que la buena voluntad es inútil frente a problemas globales. Y que el futuro va a requerir medidas financieras que realmente duelan. Y esto es vital para quienes nos escuchan hoy. Comprender esto te cambia la perspectiva por completo. Totalmente. Al entender que las promesas se las lleva el viento, la audiencia puede ver más allá de los discursos políticos bonitos. Exacto, dejas de enfocarte en las cumbres climáticas y empiezas a ver la realidad. Las verdaderas soluciones del futuro se van a sentir más como impuestos y barreras comerciales. Ahí es donde la ingeniería y los presupuestos van a cambiar de verdad. Es el pragmatismo puro aplicado a la ecología. Y bueno, con todo esto sobre la mesa, quiero dejar una última idea flotando. Algo que a mí me dejó pensando muchísimo. Si el hijo actualmente se sostiene sobre estas promesas débiles que se lleva el viento, Ajá. ¿cómo será y cuándo nacerá el temible nieto? Ese nieto que finalmente construye el muro y cobre el peaje fronterizo que profetizó el abuelo. Es la gran incógnita. ¿Acaso ese nieto nacerá solo cuando el viento finalmente deje de soplar y la realidad nos alcance? Es una reflexión muy provocativa, sí. Obliga a cuestionar cuánta presión económica hará falta. Es el suspenso definitivo de esta historia. Lo dejaremos hasta aquí por hoy para que lo piensen mientras esperamos la llegada de ese peaje en la frontera.